Porque el significado es que no hay cambio. La paciencia es que tu estado de ánimo no tiene cambio. O sea, si tú estás enojado, puedes seguir enojado, pero no puedes cambiar a otro estado de ánimo. Eso es paciencia. La palabra del Señor nos enseña que la paciencia es parte fundamental de la fe. Esto es importante, porque la fe es la raíz de todas las cosas del cristianismo. Es la base, el pilar, el sustento, la edificación que tenemos sobre la roca que es Cristo. La fe es nuestro escudo, dice la Biblia, ¿no es cierto? Entonces la falta de paciencia nos debilitaría, nos volvería vulnerables, porque si la fe tiene que ver con el escudo y la paciencia tiene que ver con la fe, falta de paciencia es un escudo débil. Falta de paciencia es un escudo dañado, un escudo vulnerable. Entonces la paciencia es arma contra el enemigo al ser escudo o parte de él. Y tener poca paciencia es herramienta del enemigo contra nuestras vidas. Vamos a analizar todo esto bíblicamente hablando. ¿Amén? Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tómenlo y anótenlo en el aire. Certeza de lo que se espera. O sea, la certeza y esperar tiene que ver con tiempo, ¿no es cierto? Certeza tiene que ver con seguridad y esperar tiene que ver con tiempo. Convicción de lo que no se ve. Convicción tiene que ver con seguridad de lo que no se ve. Dice que eso es la fe. Amén. Y ahora tomemos Romanos 8:25 que dice: pero si esperamos tiene que ver con tiempo, lo mismo que delante que era con la certeza. Si esperamos lo que todavía no vemos, en la espera mostramos constancia. ¿Y la constancia qué quiere decir? Que es perseverancia. ¿No es cierto? Ahora tomamos esos dos versículos y los dos versículos hablan de tiempo. Y el tiempo es paciencia. Porque la paciencia eran hechos que te van sucediendo que no modifican tu estado de ánimo. Entonces, bajo estos dos versículos podemos determinar que la fe es la certeza en la paciencia. Certeza en la paciencia. O sea que tú tienes fe, porque ¿cuándo viene el Señor? ¿Alguien lo sabe? Ahí le dice que nadie lo sabe. Y eso es tiempo. Nadie lo sabe. Y el tiempo es igual a paciencia. Porque la paciencia, cuando dice el mundo, se me agotó la paciencia. Agotar, tiempo. La paciencia tiene que ver con tiempo. La perseverancia tiene que ver con tiempo. La constancia tiene que ver con tiempo. Entonces, ¿tu escudo tiene que ver con tiempo? No debería. No debería. Porque es una herramienta de la armadura de Dios. Si tu escudo tiene que ver con tiempo, significa que estamos teniendo problemas con la paciencia, con la constancia y con la perseverancia. Porque ustedes tienen que ser constantes y perseverantes en mantener la paciencia. Parece un juego de palabras, pero son versículos bíblicos que van entrelazados. La fe en proceso, ¿qué significa? Que es en obra. Y la obra también tiene que ver con tiempo, porque es movimiento. Y el movimiento es a través del tiempo. Entonces la paciencia es parte de la obra. Y es fe en proceso. La lucha contra el enemigo tiene que ser constante, eso lo sabemos, perseverante. Pero si la fe es paciencia,
también tiene que ser perseverante y constante. ¿Por qué digo que la fe es paciencia? Ustedes tienen fe en que Dios va a venir, ¿no es cierto? No saben el tiempo. ¿Les causa algún cambio en su estado de ánimo que no sepan el tiempo? No. Eso es paciencia. Un hombre valiente puede verse como que todo el mundo está a su alcance, ¿no es cierto? Por su valentía de que todo se atreve. O me va bien o me va mal. Soy valiente. Y un hombre valiente puede luchar contra el enemigo. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Proverbios 16:32. ¿Quién es más importante, el valiente o el paciente? Proverbios 16:32 dice: más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Entonces Dios te está diciendo que puedes ser muy valiente en tu vida, intentarlo todo, pero si no trabajas en tu paciencia, no te va. Porque puedes ser el más valiente del mundo, pero la paciencia es superior a ser valiente. ¿Saben por qué? Porque la paciencia es igual a una fracción de la fe. Puedo tener un hombre valiente, pero no necesariamente es un hijo de Dios. Puedo tener un hombre muy valiente, pero no necesariamente tiene fe. En cambio, puedo tener al hombre más débil del mundo, pero él, si tiene fe, tiene paciencia en que algún día dejará de ser débil por misericordia y voluntad de Dios. La paciencia es parte de nuestro escudo contra el enemigo. La paciencia es tan importante que la convicción de la propia palabra enseña que es parte de la fe. ¿Tú crees en la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que la paciencia es parte de la fe. La paciencia es parte del fruto del Espíritu. Si tú tienes fe en Dios, también crees en el fruto del Espíritu. Cuando nos va mal, parece que voy muy rápido. Cuando nos va mal siendo cristianos, siempre buscamos el por qué, ¿no es cierto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué si fui al negocio con 10 lucas volví con 0? Y yo que iba por el pan, ¿no? Señor, ¿por qué me va mal? ¿Por qué? ¿Por qué veo el fracaso como si la mano de Dios se hubiera apartado de nosotros? ¿Por qué tú ves el fracaso en lo que tú haces en tu vida como si Dios no estuviera a tu favor? ¿Saben por qué lo ven así? Porque el enemigo trabaja en la mente. Cada vez que nosotros fracasamos, no es porque Dios se alejó de nosotros, no es porque su mano se aleja de nosotros, es porque Él determinó que la victoria no nos convenía. Así de simple. Él determinó que la victoria en lo que tú estabas trabajando en ese momento no te convenía, o no le convenía a otra persona y te sacrificó a ti para que a esa persona le fuera mejor. El Salmo 37:7 dice: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te enojes ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. El Señor nos llama diariamente a esperar en Él el resultado de todas las cosas, a no discutir con Él por el fracaso y el por qué a quien no lo merece sí tiene éxito. ¿Logran entender eso? Que no debes sentirte un fracasado cuando te va mal en los negocios. Debes seguir intentándolo. No debes sentirte un fracasado si te va mal en el amor, si te va mal en proyectos personales. Debes seguir intentándolo. No es que Dios se ha alejado de tu vida.
creer en Dios es tenerle paciencia a que Dios te va a dar el resultado cuando Él lo determine. Creerle a Dios y creer en Dios es tener paciencia y tener fe en que Él tomó el control de tu vida. Entonces, si tú estás falto de paciencia con Dios, si tú estás falto de paciencia en los resultados de tu vida, si tú estás falto de paciencia en los negocios en tu vida, tienes el escudo dañado, averiado, y el enemigo está trabajando en tu mente, haciéndote sentir de que en ese momento, en esa situación y en ese lugar, Dios se ha apartado y ha apartado su bendición de tu vida. Pero la palabra nos enseña que la bendición proviene más allá que ganar, proviene más allá que tener victoria. La bendición proviene en que si Dios toma decisiones en nuestra vida, ya es una bendición, independiente si nos conviene según nosotros o no, porque significa que está trabajando en tu vida y eso es una bendición. Si Dios te cierra una puerta, es una bendición. Si Dios te abre una puerta, es una bendición. Lo bueno y lo malo de parte de Dios es una bendición. No así con el diablo. Si el diablo te abre una puerta, uy, el Señor me está bendiciendo. Si el diablo te abre una puerta, todos creemos que nos está bendiciendo, ¿no? Me abrió la puerta en un trabajo, yo sé que es de Dios. Y puede que haya sido del diablo. Te está maldiciendo. Entonces, las cosas buenas y malas en tu vida no determinan de quién proviene. Lo bueno y lo malo en tu vida no es determinante si provino del diablo o provino de Dios. No es negro y blanco. Dios manda cosas que para ti son malas, pero que Él ve el futuro. Cuando Dios te prueba, por ejemplo, para ti es malo, porque te prueba en lo económico, te prueba en lo emocional, te prueba en lo físico con las enfermedades, y para ti es malo. Pero Él te está probando porque quiere un resultado y conoce el resultado que va a ser bueno, ¿o no? Y eso es una bendición. Pero ¿tú le tienes paciencia a los problemas? ¿Le tienes paciencia a las pruebas? Es necesario recalcar que la paciencia es una parte del escudo. Porque si tú no confías en que la paciencia es parte del fruto del Espíritu, te está faltando fe. Porque así está escrito en la palabra. El fruto del Espíritu es gozo, paciencia, benignidad, dominio propio, templanza. Y todo eso es un escudo para ti contra el enemigo. El apóstol Pablo, preso, amarrado quizás de los pies, de las manos, en una cueva húmeda, donde tenían que ir al baño en un rincón. Imagínense los olores, pero él estaba gozoso. Y eso era un escudo contra el entorno que estaba viviendo. ¿Logran entender que el fruto del Espíritu es parte del escudo? Entonces, si seguimos con Romanos 12:2, el cual dice: alégrense en la esperanza y muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Imagínense lo que dice: alégrense en la esperanza, pero muestren paciencia en el sufrimiento. Dios te está diciendo que tu vida no va a ser la bendición natural que tú esperas. No lo va a ser.
No va a ser que tu cuerpo va a estar 100% sano. No va a ser que el dinero te va a alcanzar para todas las cosas. No va a ser que logres en tu vida todo lo que te propones. Dices que tengas paciencia en ese sufrimiento. Pero tu alegría debe venir de la esperanza de que viene un mundo mejor, de que vas a tener una vida mejor y de que este lapso de vida es un corto tiempo comparado con los miles de años de vida que vamos a estar con el Señor. Y dice que esto es como un paréntesis, que en esas dos cosas persevera en la oración. ¿Te has hallado falto de paciencia? Persevera en la oración. ¿Te has hallado falto de esperanza? Persevera en la oración. ¿Te has hallado falto de alegría? Persevera en la oración. ¿Te has hallado en sufrimiento? Persevera en la paciencia. Porque la paciencia es tiempo, eso estábamos viendo. Si estás sufriendo, ten paciencia, porque ese sufrimiento tiene un tiempo limitado. Y la paciencia, que es fruto del Espíritu, y tú dices que el Espíritu de Dios está contigo, Dios es ilimitado. Tu paciencia puede ser ilimitada. ¿Amén? ¿Qué más tenemos? Dios nos llama a ser victoriosos en la paciencia, a tener dominio sobre los sentimientos. Eso es muy importante. ¿Se acuerdan cuando dice engañoso es el corazón? Los sentimientos provienen del corazón. Engañoso es el corazón, ¿no es cierto? Y Dios nos pide a tener dominio sobre los sentimientos. No podemos decir creer en Dios y pedirle a Dios y no confiar en Dios. Esa es una regla. No podemos creer en Dios y pedirle a Dios y no confiar en Dios. Es una regla. ¿Por qué? Primera ley, primer mandamiento, Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Por sobre los problemas, por sobre la alegría, por sobre situaciones, por sobre tu economía. Dios por sobre todas las cosas. Entonces no le puedes pedir a Dios y creer en Dios si no confías en Dios. Y no tener paciencia, o no tenerle paciencia al resultado de cada uno de tus caminos, es no creer en Dios, es no confiar en Dios. Cuando tú te desesperas porque no te resultan las cosas, no le estáis creyendo. Cuando tú te desesperas porque los negocios no van bien, no le estás creyendo a Dios, el que dice que Él va a añadir las cosas cuando sea necesario, cuando sea correspondiente. La paciencia es todo lo contrario a vivir alegre y con esperanza. La paciencia es soportar las penurias, y la paciencia es no tener esperanza, sino aguantar confiado, con la certeza de que Dios está produciendo. ¿Saben por qué no tener esperanza? Porque tener esperanza es un sí y un no al mismo tiempo. Es una probabilidad. Puede que resulte, puede que no resulte. Confiar en Dios es solamente un sí. Si existe, si le creo, si confío. La vez anterior decíamos que hay que dejar en la oración la esperanza para oraciones propias. Cuando yo quiero algo, utilizo la esperanza para orar. Cuando Dios me dice algo, utilizo la fe, la certeza de que Él me dijo, ora por tal y tal cosa. ¿No es cierto? Los resultados en nuestra vida debemos dejárselos a Dios. Y eso es paciencia. Es paciencia. Salmo 27:14 dice: pon tu esperanza en el Señor y cobra ánimo, y ármate de valor. Pon tu esperanza en el Señor
repite nuevamente. Pon tu esperanza en el Señor. Eso es voluntad propia. Tú tienes que tener esperanza en el Señor cuando tú le pides cosas. Pero tienes que tener fe en el Señor cada vez que tienes un resultado positivo o un resultado negativo. A pesar de lo que tú le pides a Dios, los resultados negativos fue porque Dios quiso. Porque Dios quiso. Y la paciencia no solamente es para ti, no solamente es para tu vida, tú también tienes que tenerle paciencia a Dios. ¿O acaso la palabra no dice que para Él un día son como 1000 años de nosotros? Entonces tienes que tenerle paciencia porque las cosas que Él... ¿Cuánto alcanzas tú a hacer en un día? ¿10 cosas? ¿20 cosas? ¿Cuántas cosas te quedan pendientes? También debemos de tenerle paciencia a Dios. Nos hacemos voluntariamente inconsecuentes cuando abandonamos la paciencia. Eso es decir, que si no tengo paciencia en los resultados, no estoy confiando en eso. Y me vuelvo inconsecuente. Porque ¿qué predicamos? ¿Qué le explicamos a las personas? El Señor, cuando... a ver, ¿han escuchado ojalá? ¿Han escuchado eso? Y ojalá suceda. Ese es un término musulmán. Ojalá, mediante Alá tenga la voluntad. Pero eso es una esperanza. Tenerle paciencia a Dios es moverte. Me muevo para acá, me muevo para allá, sigo mi vida normal y atesoro cada resultado como proveniente de Dios. Si en algo Dios nos demuestra su paciencia, es que a pesar del pecado continuo, Él sigue esperando un cambio en nuestras vidas. Éxodo 14, versículo 14. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Ustedes quédense quietos. Eso es no cambiar. ¿Y quiere paciencia? No cambiar. Entonces yo puedo decir aquí, ustedes tengan paciencia, que el Señor batallará por ustedes. No cambien su mentalidad, no cambien su alegría por las circunstancias de la vida. No cambien nada del fruto del Espíritu por las circunstancias de la vida, porque eso es el trabajo del enemigo. Romper el escudo. Romper el escudo es el trabajo del enemigo, porque al romper el escudo tú ya no tienes cómo defenderte. Y lo único que te queda es el yelmo de la salvación, que ese proviene de Dios, y la coraza de justicia. Y si tú no tienes actos de justicia en tu vida, no tienes la coraza. Entonces el ataque llega directo al corazón, a los sentimientos. Y ahí es cuando te bajoneas, te achacas, te sientes despreciado. ¿Por qué? Porque ya no tienes cómo defenderte espiritualmente hablando. Tenemos Éxodo 14, ¿cierto? Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batallas por ustedes. Sean inamovibles, dice ese versículo. Inamovibles. ¿Se acuerdan cuando uno habla de los ríos, de las tempestades, de la barca, ¿no es cierto? Que decían, ay Señor, sálvanos que nos estamos hundiendo. Tienen que ser inamovibles. ¿Por qué? Porque el camino cuesta arriba y las corrientes siempre tiran hacia abajo. Siempre te hacen retroceder. Cuando tú permites que los problemas de tu vida te afecten, te hacen retroceder.
en el camino que estás llevando con Dios. ¿Y qué dice la palabra? Construye sobre la roca, porque si construyes sobre arena, viene la corriente, se levanta el río y se lleva todo. Cuando tú vas a la playa, ponís la toalla, ponís tus cosas, ponís la esterilla, ¿no es cierto? Pones el quitasol, viene la ola y se cae todo, se lo lleva todo se lo lleva. Pero hay rocas que están ahí mismo, que llevan miles de años resistiendo los golpes de la ola, resistiendo una y otra vez. Eso es construir sobre Jesús. Y eso significa este versículo, que tiene que ser inamovible, sin importar cuánto te golpeen las corrientes de este mundo o cuánto a favor estén tuyo, porque la corriente puede estar en contra y la corriente puede estar a favor. Como el viento puede estar en contra y el viento puede estar a favor de tu dirección, pero tú tienes que ser inamovible, no cambiar, y eso es paciencia. Primera de Timoteo, versículo 1, 16, dice: pero precisamente por eso Dios fue misericordioso contigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su paciencia infinita. Así llegó a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, reciban la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol? Dice: por eso Dios tuvo misericordia con ser era un destructor del cristianismo, un destructor de todo lo bueno. Está hablando ahí. Yo era malo, está diciendo ahí. Pero eso hizo que Dios, al mostrar la misericordia que tenía conmigo, que era el peor de los pecadores, todos ustedes pudieran ver la paciencia infinita de Dios, de Jesús sobre mi vida, y así yo sirvo como ejemplo para que todos los que creen que Dios ya no les va a tomar en cuenta, sientan de que aún tienen opción para la vida eterna. Entonces te está diciendo que Dios tiene paciencia con las personas más malas de este mundo, para que sirvan de ejemplo, para el que se crea que no tiene remedio, sienta que aún le tiene. Pero ¿qué dice el mundo? ¡Ay! Vivió toda la vida drogadicción, prostitución, robo, se arrepiente ahora y tenemos que perdonarlo. Sí, tenemos que perdonarlo, porque el arrepentimiento lo determina Dios, no el hombre. Y si Dios tiene paciencia contra esas personas, tú realmente en tu vida fuiste tan malo para no sentirte digno de que Dios tenga paciencia contigo. Y si Dios tiene paciencia contigo, ¿existe algo que no sea digno de tu paciencia? Piénsenlo de esa manera. De la misma manera podemos ver miles de errores, ¿no es cierto?, en todas las personas, miles de fracasos en nuestras vidas también. Pero eso no significa que debes de rendirte, porque el que no lo hace con nosotros, Dios no se rinde con nosotros, les perdona todos los días. Si Dios no se rinde con nosotros y Él persiste y persiste y persiste, ¿y qué es lo que sucede? Que 2 de Timoteo 4.2, ¿qué es lo que dice? 2 de Timoteo 4.2 dice: predica la palabra, persiste en hacerlo, aunque no seas oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Este versículo realmente me tocó cuando lo escribí. No estamos poniendo los versículos. ¿Saben por qué realmente me tocó? Porque dice: predica la palabra, persiste en hacerlo. Todos sabemos eso, ¿no es cierto? Que hay que persistir. Pero dice: aunque no seas oportuno, corrige,
reprende y anima con paciencia sin dejar de enseñar. Cuando decía paciencia, yo decía, pero hay gente a la que yo ya no le tengo paciencia. Realmente hay porfiados de corazón. Y el Señor te dice, no importa, no importa. Aunque no seas oportuno, corrige, reprende y tenles paciencia. Y el Señor a través de este versículo me invitaba a no bajar las manos con aquellas personas que no quieren escuchar, a no bajar las manos con aquellos lugares donde no eres recibido, a no bajar las manos con aquellas situaciones que te han hecho sentir de que Dios no quiere que sigas perseverando ahí, porque eso significaría que porque me va mal Dios no está conmigo. Y esto habla todo lo contrario, que simplemente en ese momento no era, pero no sabes si en el próximo sí era. Y de eso se trata la fe, de tener paciencia en el Evangelio. Porque la paciencia es no rendirse. La paciencia es todo lo contrario a rendirse. La paciencia es poner la voluntad de Dios en tu vida. Porque el versículo más anterior decía que Dios te tuvo paciencia a ti y te sigue teniendo paciencia a ti. Entonces, eso es tener la voluntad de Dios en tu vida. Asumir que Él tiene el control de que moverse libremente por todos los caminos. Debes de aceptar lo que venga, sea bueno y malo, soportando en amor y en convicción de que el resultado era sumamente necesario para tu vida. A lo mejor no eran para nuestras vidas algo bueno, pero ese resultado que no fue bueno para tu vida, tal vez sí fue un resultado bueno para la vida de alguien más. A lo mejor eso no te va a agradar. A lo mejor Dios está realizando un milagro a otra persona a causa de tu sufrimiento. O está rescatando a otra persona a causa de tu dolor. Solo Dios sabe cómo hubiera sido la vida de los hijos de mi suegro si él no se hubiera convertido. Solo Dios sabe. Si él no hubiera tenido esa enfermedad, solo Dios sabe dónde estarían todos. No solo él, todos. Lo que a veces miramos como una maldición puede ser completamente una bendición de Dios para generaciones. Para generaciones. Efesios 4:2. Efesios 4:2 dice: ser siempre humildes, ser siempre amables, tener siempre paciencia, tolerantes los unos con otros en amor. Entonces, la paciencia está ligada al amor. La paciencia no debe estar ligada ni al razonamiento ni a la lógica. Esas son herramientas del enemigo contra la fe, por ende, son herramientas del enemigo contra la paciencia. Todo lo que ataca la fe puede atacar cualquier parte del fruto del Espíritu. Paciencia, ¿por qué no debe estar ligada al razonamiento ni a la lógica? Porque Dios no es lógico ni humano. ¿O ustedes encuentran lógico de que Jesús puede haber caminado sobre el agua? ¿Para qué lo demostró? ¿Para demostrar que era Dios? ¿O para demostrar que las corrientes de este mundo no mueven a su Hijo? La lógica te hace cansarte de algunas personas y eso cambia tu vida, ¿no es cierto? O por ende te está quitando la paciencia. El razonamiento te hace pensar que algunas personas ya no van a cambiar. ¿Y eso qué significa? Que estás perdiendo la paciencia con esas personas. No utilicen la paciencia con lógica ni con razonamiento. No digan, hasta aquí llego yo.
o aguanto 3, o aguanto 7, hasta 70 veces 7 debemos de aguantar los charchazos. Y 70 veces 7 significa todos los días, todas las semanas, todos los años. Pero si la paciencia está ligada con amor, la falta de paciencia está ligada con falta de amor hacia la persona a la que ya no le tienes paciencia. Y la palabra dice que Dios es amor. Y si tú dices que Dios está en tu corazón, tienes todas las cualidades para que tengas una paciencia infinita. Todas. No hay nada que separe a Dios de tu vida. Eso es cierto. Dice la palabra que Él va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces, ¿por qué le permites a Dios agotar tu paciencia? ¿Por qué le permites a Dios que a través de las pruebas que Él le deja al enemigo hacer en tu vida, se te acabe la paciencia? Tienes que ir a los recursos inagotables, o sea, al Espíritu. Tienes que ir al poder inagotable, o sea, a Dios. Yo entiendo cuando dicen perdono pero no olvido. Eso no es no tener paciencia. Es simplemente ponerse en la perspectiva de que no le crees a una persona. Pero no es no tener paciencia. Es solamente no creerle. Perdonar ya es tener paciencia. Por eso les digo, perdono pero no olvido. Claro, no olvido que a una persona no conviene prestarle plata. Eso no es no tenerle paciencia. Pero no por eso dejo de hablarle o de averiguar si puedo suplir su necesidad, tal vez no con plata, tal vez de otra manera. Todos nosotros, la palabra dice, sean pacientes los unos a los otros. Y eso es porque van a haber choques entre hermanos, van a haber fricciones entre hermanos. Y eso es normal. La palabra lo dice. Pero deben seguir creciendo juntos, pacientemente. Porque lo que yo tengo malo, a lo mejor ustedes no lo tienen. Pero ténganme paciencia que Dios me va a cambiar. Y lo que ustedes tienen malo, a lo mejor yo no lo tengo malo. Pero yo les tengo paciencia porque Dios los va a cambiar. Eso es lo que dice la palabra. ¿No es cierto? Entonces, entendamos la paciencia con otros ojos. La paciencia no es, se me acabó la paciencia y ya. El cristiano no puede vivir así. No, se me acabó Dios en el corazón y ya. Ay, no, ahora no voy a pescar al Señor. No voy a hacerle que no. Tienen que tener paciencia todos los días de su vida. A algunas personas les gustan los días soleados, a algunas personas les gustan los días nublados. Este es un buen ejemplo. Tienes que seguir viviendo igual. Aunque tengáis que soportar el día que no te gusta, tienes que seguir viviendo igual. Si no te gusta la lluvia y está lloviendo, tienes que trabajar igual. Le tienes paciencia al día porque no lo puedes controlar, ¿no es cierto? Las situaciones en tu vida tampoco las puedes controlar, pero Dios las está controlando. Y si tú no crees eso, estás en deuda con Él, porque estás dejando de creerle a Él, no a mí, a Él. Muchas veces mi esposa me dice, yo no sé cómo no te cansáis de andar inventando negocios, porque yo sé que puedo. Ahora el Señor va a decir cuándo. Y por eso no me canso, porque todas las experiencias de la vida no son fracasos. Cada experiencia es una ganancia. ¿Cómo sé que vaca no se escribe con B corta o con B larga? Si no me equivoco y alguien me corrige. ¿O no? Si vivo en una isla, voy a escribirlo como quiera, porque no voy a tener nadie que me corrija.
Dios nos corrige a través de cada uno de los pasos de nuestra vida. Y no porque nos vaya mal, Él se alejó. No porque me vaya mal en los negocios significa que no debo aprender de negocios. No porque me vaya mal en los negocios significa que no debo intentarlo. Solo significa que ahora no. Ahora no te resultó. Mañana tampoco. Pasado mañana tampoco. Pero cuando Él quiera, sí. Y si yo no le tengo paciencia a eso, a lo mejor cuando Él quiera, yo ya no voy a estar intentándolo. Y de eso se trata. A lo mejor cuando tú quieras y le tengas paciencia a ese hermano que no le tenías, Él ya no lo va a estar intentando. A lo mejor cuando tú ya no lo intentes con ese hermano, a lo mejor ahí Dios ya va a estar cambiándolo y tú ya no le tienes paciencia. La paciencia va más allá de no cambiar. El cristiano tiene que ser uno solo. Uno solo. Dice que tenemos que ser libros abiertos. Uno solo, nada más. Nada más. Ser un libro abierto significa que no importa quién te lea, sigues siendo el mismo libro, que no se escribe nuevamente. Un libro abierto es una persona inamovible, que lo que está escrito lo puede ver cualquier persona. Es una persona que no cambia. Y la paciencia no tiene que cambiar. No debes de perder la esperanza. Eso es paciencia. No debes de perder la fe. Eso es paciencia. No debes de perder la convicción ni la fuerza. Eso es tener paciencia. Pero cuando la pierdes, ¿quién te puede devolver todo lo que perdiste? Solo Dios. Solo Dios. Solo Dios. No quiere decir que ustedes no sean capaces de en algún momento perder la paciencia. La palabra del Señor quiere decir que la paciencia es parte del amor, la paciencia es parte de la fe, y la paciencia es tiempo. Eso significa que si sigues buscando a Dios vas a volver a tener paciencia, que si sigues buscando a Dios vas a volver a tener tiempo, si sigues buscando a Dios vas a volver a tener fe. No pierdas la esperanza, la paciencia o la fe por lo que pasa mal en tu vida. Toma la fuerza de David. ¿Qué le pasó a David? Venció al gigante, ¿no es cierto? Siendo un escuincle, un flaquito. No le caía la armadura, le molestaba de lo que le sobraba. Le entregaron como esposa a la hija de un rey. Y aún así, su propio suegro quería matarlo. Su propia esposa lo desechaba, lo rechazaba. Llegó hasta tan mal que tuvo que comer de lo prohibido. Fue al templo y comieron del pan, ¿no es cierto?, que estaba prohibido, que era solo para los sacerdotes. Tuvo que vivir en una cueva donde iban a esconderse todos los desechados. Pero eso no le impidió ser un rey, ser victorioso, vivir muchos años, ser multimillonario. Es solo el proceso que determinó Dios para su vida. Y a pesar de sus errores, que tuvo un hijo con quien no correspondía y Dios le quitó el hijo, a pesar de su error, siguió teniendo esa mujer y volvió a tener otro hijo. Entonces, las pérdidas de nuestra vida no son nada más y nada menos que determinaciones de Dios para un futuro mejor. La mala salud en nuestra vida no es nada más y nada menos que una determinación de Dios para un futuro mejor. ¿Han escuchado que no es culpa de su madre ni de su padre, sino que esta enfermedad era para la gloria de Dios? Algunos llegan a la iglesia solamente por la enfermedad, solamente por la enfermedad, y no llegarían de otra forma. A lo mejor hay personas aquí que si no
estuvieran enfermas no estarían. ¿Es una bendición la enfermedad? Porque te acercó a Dios y te trajo a Dios. Todos los caminos para el cristiano llegan a Dios. Sean muy bendecidos. Esta palabra es más que una palabra. Es un sentimiento de victoria contra el enemigo. Padre, bendícenos, Señor amado, con esta hermosa palabra que llegue a todos los corazones necesitados, Padre celestial y falta. Bendice, bendice, bendice y sobrebendice, Padre celestial, con esta palabra a todos los rincones del mundo, Señor, que tú la puedas llevar viento para poder entender, cristiano, sigue viviendo a pesar de las aflicciones en tu voluntad, Señor amado. Que un cristiano que esté destruido en el suelo no es porque tú lo has dejado, sino porque tú estás trabajando. Que un cristiano que fue devorado por los leones, que una familia que fue torturada, Padre celestial, un cristiano que fue asesinado, no fue que tú te alejaste de su vida, sino porque tú estás poniendo ira para el día de la ira en quienes corresponde. Indignos somos de tu justicia, Señor, pero enséñanos a ser justos en este mundo para poder sobrevivir, Padre celestial, contra nuestro propio cuerpo, que es un cuerpo injusto, que se siente enojado, un cuerpo injusto que se siente ataviado, un cuerpo injusto que a veces se siente abandonado por ti. Ayúdanos a ser justos para luchar contra nosotros mismos, Señor amado. Y ayúdanos a ser pacientes, Padre celestial, para poder demostrar el amor que tú nos tienes hacia los demás. En el nombre de Jesús yo declaro victoria sobre nuestras vidas en todo el ámbito de la paciencia, en todo el ámbito de la perseverancia y en todos los rincones de nuestro cuerpo, para someterlos a que lo bueno y lo malo proviene de ti, y ese es el fin de las cosas. No es que que fue el enemigo, que el enemigo me está haciendo daño, que el enemigo me tiene de patas para arriba, no. El enemigo no te puede tocar un pelo si Dios no le deja. Y en eso yo confío. Amén. Me despido de todas las personas que se hayan conectado a través de internet, a través de Facebook Live o a través de WhatsApp en algunos casos, y que esta palabra realmente los anime. ¿Por qué? Porque no es una reprensión, no es que Dios te está retando, sino que Dios está activando algo en tu corazón, está activando un movimiento, está activando el agua renovadora que llena cada célula de tu cuerpo, la está moviendo ahí para que pueda ser absorbida y que puedas transformar un escudo dañado en un escudo renovado. Sean bendecidos y que Dios los acompañe siempre, para siempre, en todo momento. Amén.